Tengan muy buenas tardes, respetables hermanos y hermanas en el Señor. También doy la bienvenida a los amigos y amigas que se conectan para escuchar este interesante mensaje acerca del libro de Eclesiastés. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Les agradezco en gran manera porque ustedes dedican su tiempo a escuchar estos mensajes que son verdaderamente de gran ayuda para cada aspecto de nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, damos-te las gracias porque hoy transmito otro mensaje más acerca del libro de Eclesiastés. Siempre ayúdame, Señor, de tal manera que lo haga con claridad, que lo haga de tal manera que pueda ser muy comprensible. Permite pues que el Espíritu Santo me asista. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos estudiando el capítulo 8. En la lección del día de ayer comenzamos este capítulo 8 y yo siempre les recuerdo, con Dios ¿puede el hombre tener una perspectiva equilibrada? Claro que sí. Estamos viendo específicamente una perspectiva equilibrada de la vida. Y ayer vimos dos aspectos muy interesantes. El primer aspecto fue la perspectiva sobre los reyes y el segundo, la perspectiva sobre las autoridades. Vamos a ver una tercera perspectiva y esa corresponde a la perspectiva sobre el juicio basándonos en los versos 10 al 14. Démosle lectura para después empezar con ese análisis que el Señor me permita hacerlo mejor. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como se hicieron obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Bueno, versículo 10. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, o sea, la gente perversa, pues, más los que frecuentaban el lugar santo, o sea, los que hacen la voluntad de Dios, fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Los comentaristas consideran el versículo 10 uno de los pasajes más desafiantes del libro. Las interpretaciones de este versículo tienen algo en común. ¿Qué es ese algo en común? ¿O qué es eso algo en común?
es la incertidumbre. En vista del hecho de que Salomón llamó a esto vanidad, parece que había visto un evento preocupante y perturbador. El mejor punto de vista parece ser el siguiente: incluso a los inicuos se les da el honor de una sepultura decente. Noten lo que nos dice Deuteronomio 21, 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora vamos a Josué 8:29. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo, y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces, yo estoy diciendo pues que el mejor punto de vista parece ser el siguiente, o sea, incluso a los inicuos se les da el honor de una sepultura decente, sin embargo, fueron luego puestos en el olvido. La versión, una nota aclaratoria de esta situación que estoy presentando, es que la versión del autor consigna el versículo 10 de la siguiente manera: asimismo he visto a los malvados sepultados, esos que solo solían entrar y salir del santuario, y luego son olvidados en la ciudad donde así hacían. De esta manera los malvados mismos son los que solían entrar y salir del santuario. Por esta razón, el comentario que hace el autor refleja esta traducción, mientras que la versión Reina Valera dice que los que solían entrar y salir del santuario son justos, los que habían actuado con rectitud. Entonces, cuando los malvados hacen mal, nadie levanta su voz en objeción. La indiferencia ante los estilos de vida pecaminosos preocupaba a Salomón. La afrenta a la justicia y a Dios también se ve en el hecho de que los malvados mencionados aquí frecuentaban el lugar santo. O sea, la gente impía, como quien dice, frecuentaban el lugar santo, como quien dice, a darse en el pecho, el mea culpa, ¿ves? Aparentemente sin oposición. Ni los justos ni el justo trataron de detenerlo. Esta interpretación encaja mejor, puesto que nos lleva precisamente al versículo 11. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que algunas traducciones tienen a los malvados recibiendo elogios con su flagrante maldad y se jactan de no haber sufrido ninguna consecuencia grave por sus pecados. Otras presentan un contraste, insertando al hombre justo en el versículo. El versículo entonces tiene al hombre malvado practicando la maldad, muriendo y recibiendo una sepultura honorable.
mientras que el hombre justo muere y pronto se le olvida. Parece ser que es mejor entender todo el versículo como hablando del hombre malvado. Entonces podemos decir que la 18ª vanidad es una actitud de indiferencia para con el mal. A las personas ya no les preocupa. Las personas que hacen el mal ya no les preocupa seguir haciendo el mal, seguir procediendo y haciendo más y más y más y más daño, más mal, porque están inmiscuidas en esa situación. Se han desensibilizado. Mire lo que dice Jeremías 6:15. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigues, caerán, dice Jehová. Jeremías 8:12 también nos expresa: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Imagínense, caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Versículo 11. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. El hombre malvado que nos presenta el versículo anterior parecía creer que no sufriría consecuencias por su comportamiento arrogante y pecaminoso, porque así actúa el hombre malvado, es arrogante. Su pecado cada vez va de mal en peor y la arrogancia hace más nido en su mente y en su corazón. Estaba muy equivocado. Sin embargo, Salomón hizo notar que la sentencia, o sea, el pigán, es la sentencia en el idioma hebreo, es el pigán. Entonces, hay una aclaración al respecto. Esta palabra se usa para referirse a un decreto o edicto real. Por ejemplo, en Esther 1:20 dice: y el decreto, noten, el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Entonces, contra tal malhechor no se ejecuta luego. Esta ejecución está refiriéndose al juicio divino, porque del juicio divino nadie va a escapar. Nadie en esta tierra. Las personas que ignoran, que se burlan de Dios, llegará un día de ese juicio que no escaparán de ese juicio de Dios. Debido a que no hay retribución inmediata, el que se inclina hacia la maldad está dispuesto para hacer el mal. Está haciendo el mal, sigue haciendo mal. ¿Por qué? Sí, yo hice tantas cosas malas el día de ayer, ahora sigo haciendo lo mismo, mañana también sigo haciendo más mal. La maldad aumenta en una forma considerable. Si Dios hubiera seguido tratando con el hombre como lo hizo con Nadab y Abiú, el sacerdocio habría sido impecable. Noten lo que nos dice este episodio de Nadab y Abiú en Levítico 10:1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño,
que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Imagínense que Dios actuara en nuestros tiempos presentes así, de esa forma. ¿Cuántas personas realmente ya no hubieran recibido su retribución a causa de su maldad? El apóstol Pablo dijo que las personas pecan porque no hay temor de Dios en sus ojos. Miren lo que nos dice la epístola que él escribió a los romanos en el capítulo 3, los versos 10 hasta el 18. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora vámonos a 2 Pedro capítulo 3. Vamos a leer los versos 3 y 4 y después nos pasamos al verso 9. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Salomón dijo que el corazón de los hijos de los hombres está dedicado a hacer el mal. El corazón, evidentemente, que se refiere al carácter fundamental de la persona, o sea, al hombre interior. El problema siempre comienza allí. Los hombres hacen el mal debido a la corrupción que hay en sus corazones. El pueblo de Dios necesita guardar sus corazones. Noten lo que Salomón nos expresa en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. La vida del pecador permanecía en la mente de Salomón. No le molestaba la idea de que un pecador cometiera uno o dos pecados sin que hubiera retribución. Postuló que alguien podría ser culpable de 100 pecados e incluso prolongar sus días como resultado de esos pecados. Sin embargo, eventualmente tendría que pagar. La tragedia es la autodecepción, en otras palabras. La maldad continua y agravada engaña al pecador para que piense que no hay Dios que lo castigue. Lo que estaba diciendo hace un momento: hago el mal hoy, lo hice ayer,
lo haré mañana y todo sigue igual para mí. No hay una retribución para mí. Entonces, la maldad continua y agravada engaña al pecador para que piense que no hay Dios que lo castigue, que de alguna manera Dios ha pasado por alto o perdonado su pecado, o que Dios no pueda hacer nada para detener su comportamiento pecaminoso. De cualquier manera que lo vea, es incorrecto. ¿Por qué? Dios, en su sabiduría, simplemente ha elegido retrasar el juicio de los pecadores. Pero eso que ha elegido retrasar el juicio de los pecadores, eso no quiere decir que no habrá un día de juicio para esos pecadores. Habrá esa retribución de parte de nuestro Dios. Porque en ese caso, ¿qué sentido tendría la iglesia del Señor? ¿Qué sentido tendría la palabra de Dios en estar enseñando, exhortando, animando a hacer lo bueno, a hacer la voluntad de nuestro Dios? Si al fin y al cabo el malo no va a recibir retribución por lo malo que está haciendo. Realmente eso no puede ser así. Llegará ese momento en que Dios emitirá su juicio sobre el malo y sobre el bueno, por supuesto. Salomón además declaró que no le irá bien al pecador. Sin embargo, les irá bien, dice, a los que a Dios temen. La palabra para temen es la palabra yaré, con Y al principio. No indica respeto ni reverencia como lo toma la Nueva Versión Internacional, como si un reconocimiento del asombroso poder de Dios y la debilidad del hombre. El hombre está aterrorizado ante la omnipotencia de Dios. Cuando el hombre medita un poco en Dios y se pone a escudriñar un poco de Dios, lo entiende. Noten lo que dice Hebreos en el capítulo 10, verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, luego miren más adelante, aquí en Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, este temor motiva una sumisión humilde. El pecador no reconoce a alguien más grande que él mismo, sino que vive insensatamente en abierta oposición a la voluntad de Dios. No le importa el hacer la voluntad de nuestro Dios. En contraste, el que teme a Dios calcula cada movimiento teniendo en cuenta la palabra de Dios y el juicio de Dios. Esta es la realidad cuando se toma en cuenta los designios de Dios y la voluntad de Dios y se quiere hacer lo que Él enseña a través de su palabra. Además, Salomón señaló que les irá bien a los que a Dios temen ante su presencia. Esta frase tiene el sentido literal de estar delante de su rostro. El hombre sabio reconoce que está delante de los ojos de Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos
de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando dice que tenemos que dar cuenta, entonces, sabe que Dios ve todo lo que hace y escucha y todo lo que dice. Mire, yo al estar estudiando este mensaje que les estoy presentando, estuve meditando mucho en el Salmo 139 y consideré que lo mejor es darle lectura porque va muy compaginado con lo que les estoy presentando. Vayamos al Salmo 39 y leamos los versos 1 al 12. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que por lo tanto, su temor a Dios se muestra abiertamente para que Dios y otros lo observen. Este es el análisis que aquí se presenta en este Salmo 139. Bueno, versículo 13. A continuación, Salomón dijo que al impío no le serán prolongados los días. Esta frase en particular ha sido interpretada de diversas maneras. 1. Una contradicción absoluta. 2. Un desafío a la afirmación en el versículo 12, que tal vez no constituya la opinión de Salomón, sino del escéptico, o sea, del incrédulo. 3. Una glosa agregada por un redactor posterior. Y 4. Una contradicción intencional destinada a llamar la atención sobre la situación extrema de los impíos. Esta última posición tiene más sentido. Salomón reconoció que un hombre impío puede beneficiarse de su maldad de alguna manera. Mire, vamos ahorita al Salmo 73. Yo les invito a que me acompañen en esta lectura en el Salmo 73. ¿Qué es lo que nos dice este Salmo? Es una lectura muy edificante y que va en acuerdo con lo que estoy presentando. Se habla pues, tiene un titulillo este Salmo, El destino de los malos, Salmo de Asaf.
Ciertamente es bueno con Israel, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Noten, hay que analizar, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, tienen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, noten, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, usted vea cómo es que entramos a la situación del justo en esa condición del sufrimiento, pues. Luego dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y miren lo que dicen estos versos 27 y 28. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios, es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Hermoso. Realmente yo puedo ver esta situación aquí de una manera muy clara. Por eso es que estoy diciendo que Salomón reconoció que un hombre impío puede beneficiarse, yo diría temporalmente, pues de su maldad, de alguna manera. Sin embargo, en el esquema general de las cosas, no le irá bien al impío. Entonces, se ve pues la aparente contradicción de la siguiente manera. ¿Por qué digo que se ve esta aparente contradicción de la siguiente manera? Porque
el escritor actual cree que el predicador deja caer el velo de secularismo y pone las dos afirmaciones una al lado de la otra para que sean intencionalmente provocativas. Es típico pues de la dualidad que impregna Eclesiastés desde el punto de vista debajo del sol, que lo remacha a través de todo el libro. El pecador es exasperante en su larga supervivencia. Desde la perspectiva de la fe, el tiempo luce diferente. Y el predicador no puede imaginar que el pecado continúe sin que se le reproche ni se le juzgue. Noten lo que Santiago 4:13 dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Vamos, que al fin y al cabo la maldad que yo hago me produce bienes, me produce miles de billetes, me produce buenas ganancias. Así es que yo continúo con esa maldad. Por eso dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Salomón también escribió que la vida del hombre malvado es como sombra que se desvanecerá por completo a medida que pase el tiempo. La razón para ello se asevera nuevamente: por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Es difícil pensar por alto lo que quiere enseñar, o pasar, mejor dicho, por alto lo que quiere enseñar Salomón. El que teme a Dios ha capturado la esencia de la vida. El que no se está apresurando sin estar preparado al juicio de un Dios airado, a un juicio de un Dios verdadero, y que lo hará, porque lo hará. Versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Mucho en esta vida no es justo. Esa es una realidad. Cualquier persona sensata, cualquier persona de moralidad aceptable, no digamos nosotros los hijos e hijas de Dios, entendemos que mucho en esta vida no es justo. Con frecuencia la justicia se pervierte, de modo que los justos reciben el castigo que realmente merecen los impíos. Si eso no es lo suficientemente malo, los impíos reciben el buen trato que los justos deberían haber recibido. Pero ¿cómo es eso? ¿Podría haber algún alivio si este injusto revés, pues por decirlo así, se limitara a un pueblo en particular o a un lugar en particular? Sin embargo, la desigualdad es universal. La desigualdad existe aquí en El Salvador como en todos los países del mundo. No importa qué tan avanzados estén los países, no importa qué tan atrasados estén los países. Salomón indicó que esto se hace sobre la tierra. Algunos ven aquí a un Salomón amargado que culpa abiertamente a Dios por las desigualdades
que se encuentran entre la humanidad. Y doy una aclaración al respecto de lo que acabo de declarar. Por ejemplo, Salomón no separa el mundo de la casualidad divina. Sabe muy bien que las contradicciones son la responsabilidad divina. Sin embargo, Salomón acababa de afirmar que, aunque el pecador prolongue sus días mediante actos malvados, porque así es, ya lo hemos declarado suficiente en el transcurso de este mensaje. Noten lo que nos dice Eclesiastés 8:12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Algún día Dios hará justicia, y esa es una realidad. La justicia de Dios es imparcial. La justicia de Dios se aplica al que hace lo malo. La justicia de Dios se aplica al que hace lo bueno. Termino diciendo lo siguiente. Puede que no veamos sentencias rápidas en esta vida, porque eso es lo que uno desea. Yo, a través de mis 71 años de vida, he visto tantas cosas injustas en el ir y devenir del desarrollo de la nación, y no he visto una solución, pero tenemos que entender que puede que no veamos sentencias rápidas en esta vida. Sin embargo, eventualmente llegará el castigo. Ya hemos visto vastamente esta situación, como es que eventualmente, cuando Dios lo determine, cuando sea el tiempo de Dios, llegará precisamente la justicia de Dios. Esto se convierte en la 10ª vanidad o la 19ª vanidad que se nos presenta en este mensaje. ¿Cuál es esa 9ª vanidad? El sistema de justicia y el sistema de retribución. Habrá retribución para el que hace lo malo, habrá retribución para el que hace lo bueno. Dios bendiga su bendita palabra, hermanos y hermanas. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios me bendiga a mí. Que Dios nos bendiga a todos. ¿Por qué? Porque hacemos el bien. Porque hacemos la voluntad de nuestro Dios. Eso es lo importante para ese camino que nos está llevando derecho al cielo eterno. Bendiciones para cada uno de ustedes. Oremos. Padre Celestial, gracias infinitas, porque tú eres grande, porque tú nos enseñas a través de tu divina palabra lo que como siervos y lo que como hijos e hijas tuyos tenemos que hacer conforme a tu sagrada voluntad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, firmes, obedientes a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.